Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Apicultura sin Fronteras y el canal de YouTube Mundo Apícola te dan la bienvenida. En el día de hoy nos transportamos a España y para eso vamos a hablar con el médico veterinario Jesús Llorente Martínez. Jesús, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por esta conferencia y buenas noches en España. Hola, buenas noches desde España. Muy bien, encantado de estar con ustedes y participar en estas conferencias que tanto éxito están teniendo. Doctor, ¿por qué no se presenta para las personas acá de Latinoamérica? Cuéntenos un poquitito de cómo usted está con el tema de la apicultura, cuál es su función, cómo fueron sus pasos en la apicultura. Y después arrancamos con la gran conferencia que es Barroasis en el día de hoy. Sí, muy bien, vamos a ver. Yo soy ingeniero técnico agrícola y doctor en veterinaria y inicio mis contactos con la apicultura en el año 1984, cuando me traslado a trabajar a Guadalajara, una ciudad a 60 kilómetros de Madrid, y a un centro donde hoy es referencia a nivel mundial, el Centro Apícola de Castilla-La Mancha, donde tengo mis primeros contactos con las abejas. Lamentablemente, en aquellos años donde yo estudié, el contacto con las abejas era mínimo en las facultades de veterinaria. Hoy, afortunadamente, no es así. Y entonces inicio los contactos con la apicultura, pues primero aprendiendo apicultura, que me asombró y me volqué totalmente con ello. Luego, empezando la apicultura desde el centro de forma integral, es decir, información, formación, servicios e investigación. Es decir, les puedo decir que nosotros hemos dado cientos de cursos de apicultura, de iniciación, de especialización, de patología. Yo me especialicé en la patología simplemente por el tema de ser veterinario. Y luego, pues empezamos también la línea de investigación en mejora genética y sobre todo en patología. Estamos hablando del año 86, cuando llega Barroa a España, desde Francia. Luego lo veremos cómo ha pasado las fronteras. Y de hecho, mi tesis doctoral, la parte experimental de mi tesis doctoral, fue Barroa y Accosoni, el control químico en Castilla-La Mancha. Es decir, todo lo que hacíamos de información y de investigación en el Centro Apícola de Marchamalo fue mi tesis doctoral que defendí en la Facultad de Veterinaria de León. Posteriormente, después de estar allí 15 años, me trasladé a trabajar en apicultura también, pero ya a nivel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, en Madrid, donde seguí con la apicultura ya, pero en plan legislativo. También haremos una ligera nota de la legislación que puede interesar también al sector de Iberoamérica. Y los 2 últimos años terminé con los seguros agrarios en apicultura, entre otras cosas. Tuve contacto con los seguros agrarios de Chile en unas visitas que yo realicé. Y ahora, digamos, mi vida laboral ya yo estoy jubilado, pero soy presidente de la Fundación Amigos de las Abejas, una fundación sin ánimo de lucro que tiene como interés el defender a la abeja melífera, a defender a los apicultores y que la gente se dé cuenta de la importancia que tienen las abejas en el mundo fundamentalmente de la polinización. Y formo también parte de un equipo multidisciplinar de mirada rural que lo que intenta es, en la que se llama aquí España vaciada, o España vacía de los pueblos, intentar que la gente retorne a los pueblos para ocupar tierras que no se cultivan, vivir en casas que están deshabitadas, ayudar a la gente para que, digamos, que volvamos otra vez a tener los pueblos con gente que eso es lo que nos interesa en estos momentos. Y bueno, pues he escrito artículos. Mi libro principal es Enfermedad de las abejas, ha llegado a la 4ª edición el año pasado y sigo participando en conferencias y bueno, pues como el placer de estar ahí con ustedes. Es decir, esa es realmente mi currículum vitae. Perfecto, doctor. Entonces arranquemos con una extensa charla que tenemos en el día de hoy de Barroasis. Así que si me comparte la pantalla,
ya le pongo la presentación a pleno y Vale, arrancamos con la conferencia de hoy. vale, pues muy bien. Vamos a... Así, Ahí, ahí. ahí estamos, ¿sí? Si la Sí, pone vamos a ver. maximizar, ya podemos arrancar. Ahí Un estamos. momentito. Ahí estamos. ¿Empezamos? Perfecto. Todo suyo la conferencia. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar hablando de Barroa. Vamos a ver, ahora ya. Y realmente cuando queremos conocer a luchar contra un enemigo, lo primero que tenemos que hacer es conocerle, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la isla de Java en el año 1904, que fue descubierta por A.C. Jacobson, donde el apis melífera apis cerana, perdón, considerado el ácaro apatógeno por Urdemans, y el nombre genérico parte de Marco Terenzi Barrón, y nombre de especie Jacobsoni, Barroa jacobsoni. Eh, Al final del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron importaciones en Asia de apis melífera porque la apis cerana, que era originaria de la zona, era poco productiva. Y entonces las dos especies, apis cerana y apis melífera, se instalaron en los mismos colmenares. Y Barroa pasó de apis cerana a apis melífera. Realmente en apis cerana se consideraba casi apatógena porque solamente parasitaba, fundamentalmente, luego se ha demostrado, fundamentalmente parasitaba a celdillas de zángano, no de obrera. Lo que se ha visto que también hay un pequeño porcentaje que es celdillas de obrera, pero en apis melífera parasita fundamentalmente a celdillas de zángano, pero también a celdillas de obrera. De ahí su peligrosidad. Si hacemos una clasificación, estamos hablando del reino Animalia, clase Arácnida, subclase Acari, orden Parasitiformes, suborden Mesoctimata, familia Barroidae, género Barroa y especie Jacobsoni. Estamos en los primeros años con este nombre, luego veremos por qué cambia. Pero una pregunta, ¿barroasis, barroatosis, barroosis o por qué no acariosis o acariasis? Porque Barroa es un ácaro. En un intento de unificación y denominación adecuada de las enfermedades de los parasitarios animales, pues el UAP aprobó una comunicación, una propuesta que fue aprobada, que según esta propuesta, la denominación de la enfermedad producida por Barroa se forma únicamente con la adición de sufijo osis al nombre taxonómico del parásito previa omisión de la una o de las dos últimas letras. De esta forma, barroosis, acarapis udi, acarapisosis, nosema apis, nosemosis. Es decir, son lo que realmente aquí hemos adaptado. Y de cualquier forma, la posibilidad que yo trabajé en legislación en el ministerio cuando se estaba haciendo normativas sobre apicultura, pues seguimos estas normativas de nombrar barroosis. Por eso aparecerá siempre barroosis. Hasta hace años se consideraba que en España las abejas melíferas eran parasitadas por Varroa jacobsoni, como hemos visto, pero un estudio genético se demostró que la existencia de 18 haplotipos diferentes, entre ellos Varroa destructor. Los datos actuales indican que la especie presente en España es un haplotipo clonal de Varroa destructor, por lo cual, a partir de ahora, nosotros hablaremos de Varroa destructor. Existen algunas diferencias entre las especies con relación al tamaño y la estructura que permiten diferenciar claramente de Varroa jacobsoni y Varroa destructor de otras especies, pero no así entre ellos mismos, es decir, entre Varroa jacobsoni y Varroa destructor las diferencias son mínimas, es decir, ahí es un poco más pequeña y esférica que la segunda, Varroa jacobsoni, pero realmente no tiene demasiada importancia en el sentido de características morfológicas. Definimos como la barrosis una parasitosis externa causada por el ácaro Varroa destructor que afecta a las abejas en todas fases de desarrollo. Es una de las enfermedades más graves de esta especie
que si no es tratada, produce una alta mortalidad en las colonias de abejas. Es decir, realmente nuestra experiencia ha demostrado que las colmenas más o menos duran, pero al final mueren si no son tratadas. Es parásito obligado de las abejas melíferas, es decir, ahí ven ustedes unas fotografías donde en distintas fases de desarrollo de la abeja se ve que se ven barroas. Lo que ven ahí ustedes y lo ven siempre son hembras de barroa, es decir, el macho, como veremos posteriormente, no está en el exterior. Existe un claro dimorfismo sexual entre macho y hembra. La hembra tiene una forma lisodal, mide 0,8 con 1 milímetros de longitud y 1,3, 1,9 de anchura, que es la que observa, como he dicho, sobre las abejas. Tiene el tegumento cubierto quitinoso, cubierto de color rojizo, con numerosos pelos rígidos y ramificados con funciones de protección y sensorial. Ahí tienen ustedes una fotografía ya con color y la cara dorsal está formada por una única placa, escrito dorsal. Sin embargo, la cara ventral es mucho más compleja. En ella se observa el aparato bucal, el respiratorio, el excretor y el reproductor. El macho de Varroa destructor ha sido poco estudiado. Se admite que muere cuando se abre la celdilla y se produce la salida de la joven abeja. Es decir, el macho no sale de la abeja, de la celdilla, perdón. El tamaño es mucho más pequeño, 0,75 milímetros de longitud y 0,8 de anchura, es decir, son casi esféricos, una ligera apuntamiento hacia la parte, digamos, delantera del insecto. Ahí le ven ustedes, color blanco amarillento, y las patas no están replegadas bajo su estructura anatómica, como sucede con las hembras de Varroa, que sí que las tienen replegadas, lo que hace que sean fácilmente confundibles con las protoninfas y neutoninfas, que son los estados intermedios de Varroa la Varroa adulta, Varroa hembra. Los quelíceros, muy diferentes a los de la hembra, están desarrollados de tal forma que puedan transportar el esperma hasta el orificio genital de la hembra. Entre las 4 pares de patas destaca el orificio genital en forma de tubo y se admite que no es parásito, es decir, realmente nace y se alimenta de sus reservas. Vamos a ver una pequeña película donde se verá el fondo de una celdilla, donde se ven hembras de Varroa en estado intermedio, no maduras todavía. Entendemos que este es el macho y esta es una forma inmadura de Varroa. Hay deyecciones, es decir, realmente es unas imágenes estupendas de la ven. ¿Se podría repetir de nuevo, doctor? Sí, vamos a ver, perfecto. El video y lo podemos explicar un poquito. Ahí estamos otra vez. Ahí está el macho y hembras de Varroa que no han llegado a término, porque son blanquecinas, se transparenta su aparato digestivo y esta es una forma inmadura de Varroa, todavía será una protoninfa o una deutoninfa. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, sí. Seguimos. Entonces, vamos a ver cuál es el ciclo biológico de Varroa destructor, porque si nosotros en un momento determinado sabemos dónde está Varroa, podemos luchar con éxito con ella. Empezamos por decir que una hembra de Varroa destructor sobre una abeja adulta se introduce en una celdilla de zángano de obrera, prefiere de zángano, pero también, por supuesto, parasita las celdillas de obrera, que esté a punto de ser operculada. En ese momento, después de un tiempo en el interior, realiza la oviposición de los huevos de la Varroa. Hay un proceso de larvas, una protoninfa, fase intermedia, y una deutoninfa, fase intermedia antes de llegar a la hembra de Varroa adulta, y estas sí que son parásitos, es decir, se alimentan de lo que sería la futura abeja. Para llegar a macho y hembras adultas.
hay una fecundación dentro de la celdilla de hembra por macho, una hembra de estructo grávida sale al exterior cuando se abre la celdilla y la abeja sale al exterior, sale con ella. Luego veremos cómo se hace en otra diapositiva, cómo se explica el proceso. Hay que decir una cosa aquí, es decir, esto suponemos que es solamente una hembra de Varroa que penetra en una celdilla, pero que pueden ser varias Varroas las que penetren, con lo cual, digamos, el parasitismo se multiplica extraordinariamente. Si el parasitismo es muy fuerte, la abeja no llega a no nacer o nace con graves alteraciones morfológicas que nacen vivas, pero son inservibles para la vida, digamos, de la colmena. Y ahí tenemos lo que es la fase productiva, todo esta, y lo que llamamos fase forética. La fase forética es el momento o el tiempo que una Varroa o Varroas están sobre las abejas y donde es más fácil atacarlas con productos acaricidas. Realmente, cuando están protegidas por el opérculo, es muy complicado, prácticamente no llega a ninguna acaricida. Decían que el ácido fórmico llegaba, pero realmente no atraviesan los acaricidas, no atraviesan el opérculo para llegar a Varroa y no dañar además a la abeja que está formándose en su interior. Vamos a ver otra pequeña película donde se vislumbra donde un macho de Varroa está fecundando a una hembra de Varroa. Es decir, la hembra de Varroa está, digamos, en la parte inferior de Varroa, contactando con el macho y donde le está transmitiendo, digamos, los espermatozoides, ¿no? Y entonces la zona también se ve Varroa prácticamente a punto de finalizar su ciclo y zonas Varroa, digamos, en fase intermedia. Es decir, eso es lo que realmente nos muestra esta película. Una fecundación de una hembra de Varroa por el macho de Varroa en el interior de la celdilla, donde, lógicamente, esta celdilla está abierta ahora para su observación, pero está cerrada. Está cerrada. Perfecto. Se ve muy claro, la verdad, muy interesante, doctor. Seguimos ahora a ver qué es lo que sucede en una celdilla de obrera. En una celdilla de obrera. Una Varroa penetra en una celdilla de obrera que está a punto de ser operculada y entonces, después de un periodo, pone un huevo. Este huevo originalmente se pensaba que era hembra, pero posteriores estudios han demostrado que es macho. Y eso es importante, porque el macho, al ser el primero que se produce por el primer huevo de Varroa, hace que ese macho termine su desarrollo antes y pueda fecundar a más Varroas hembra. Ya el segundo sería una hembra, el segundo huevo, el tercer huevo sería también una hembra, el cuarto huevo sería una hembra, pero en ese momento esa hembra sale al exterior porque ha terminado el ciclo biológico de la abeja, han pasado los 21 días y automáticamente la abeja sale y Varroa adulta sale con ellos. Pero ojo, sale sin fecundar. Y el quinto huevo son formas inmaduras que no salen del exterior y que son limpiados en las celdillas por las abejas limpiadoras. ¿Qué sucede entonces en una celdilla de zángano? Lógicamente, la celdilla de zángano llegamos a los 24 días, una Varroa en la celdilla de zángano, se introduce, se opercula, pone el primer huevo, macho, segundo hembra, tercero hembra, cuarto hembra, quinto hembra, pero automáticamente ya sale sin fecundar. Hay dos huevos que son formas inmaduras que son limpiadas por las abejas limpiadoras. Es decir, que realmente luego veremos por qué la hembra de Varroa prefiere depositar su oviposición y hacer una reproducción en celdillas de zángano.
luego lo veremos posteriormente. Doctor, me piden de nuevo acá si puede explicar de nuevo los dos ciclos, porque ya hay muchísima gente conectada y me dicen si puede pasar de nuevo el calendario del ciclo de vida de una obrera y después en un zángano, si lo puede explicar de nuevo, porque realmente les ha gustado muchísimo esta explicación, pocas veces visto y analizado, así que lo escuchamos nuevamente, por favor. Perfecto, pues ya estamos aquí. En una obrera, tenemos 21 días. Lógicamente, no empezamos desde el primer día de huevo, porque la barroa entra a punto de percularse. Entonces, entra, se opercula la celdilla y al cabo de unas horas coloca su primer huevo. Primer huevo que es macho. Vuelvo a repetir que al principio se pensaba que el primer huevo era hembra, pero estudios posteriores genéticos han demostrado que el primer huevo es macho. Eso facilita las cosas en el sentido de que el macho de barroa va a llegar antes a su época reproductora y va a fecundar con más posibilidades a las hembras que vienen posteriormente, en los huevos posteriores y que tendrán su desarrollo posterior. El segundo huevo es barroa, hembra, el tercer huevo, hembra, el cuarto, hembra también, pero ojo, llegamos al 21 día y entonces lo que sucede es que la celdilla se abre porque la abeja que está parasitada sale al exterior y entonces sale la barroa. Como el macho de barroa se queda en el interior, las barroas que nacen o salen al exterior sin fecundar no son fecundadas en el exterior porque no tenemos machos en el exterior de las abejas. Vuelvo a repetir, es decir, solamente lo que se ve sobre las abejas son hembras de barroa, no machos. Luego hay un huevo más que son formas inmaduras, no llegan a término y que son limpiadas por las abejas limpiadoras. ¿Qué sucede en los zánganos? Pues estamos en un ciclo más largo. En vez de 21 días, son 24 días. Tenemos el mismo proceso. La barroa hembra entra en el interior, la celdilla se opercula, con lo cual en ese momento está protegida. Está protegida de cualquier manipulación con acaricidas que llegan al exterior de lo que es la colmena, pero no al interior de las celdillas. Pone un primer huevo que es macho, segundo hembra, tercero hembra, cuarto hembra, quinto hembra, pero en ese momento ya tenemos barroas que no pueden ser fecundadas porque los zánganos nacen. A los 24 días nacen los zánganos y entonces lo que sucede es que esas hembras de barroa salen sin fecundar. Y entonces hay otros dos huevos que no llegan a término porque son formas inmaduras que no han llegado a término de su desarrollo y entonces son limpiadas por las abejas limpiadoras.